faltan 9 meses para el voto y faltan mucho menos para saber si habrán alianzas o no el 2 de agosto próximo, es decir, 31 días exactamente, de la misma manera que a fin de diciembre tendremos que saber quiénes son los candidatos y eso supone que los partidos se organicen y adopten las modalidades para justamente designar a esos candidatos. Vamos a ver con nuestros invitados de hoy si creemos que los partidos están preparándose para eso, si el objetivo es proponer al país una agenda para salir de nuestros problemas o estamos solamente ante una lucha entre egos. Para eso hemos invitado al señor José Manuel Villalobos, que ya conocemos, es un abogado especialista en legislación electoral, y estableceremos un contacto telefónico con Silvia Guevara Pérez, que también lo es, pero tenemos como gran novedad estar sentados junto a una colega, Mávila, especialista en esto, además, que nos surte de informaciones y que nos alerta sobre los errores que podemos cometer, porque ella se ocupa del poder en tus manos, que es la división de RPP consagrada justamente al acto electoral y al camino que debemos recorrer para tener autoridades eficientes y creíbles. Está con nosotros Catalina Quinto también. Muy buenos días, Cata. Buenos días, Mávila. Fernando, encantado de estar aquí en Ampliación de Noticias. Y así es, hoy, 2 de julio, queda ya un mes para que los 43 partidos políticos puedan solicitar la inscripción de las probables alianzas que vamos a tener en este proceso electoral tan diferente. Vamos a conversar con nuestra primera invitada. Nos dicen que ya está lista la señora Silvia Guevara Pérez. Ella es especialista en Derecho Electoral, asociada de Aggia Perú. Aggia, que en quechua significa ser elegido. Silvia, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bienvenida al programa. Muy buenos días, Mávila. Muy buenos días, don Fernando. Muy buenos días con los invitados y con todos los oyentes que se conectan a esta hora RPP. ¿En qué punto estamos, digamos, cuánto hemos avanzado de cara justamente a la fecha que nos recordaba Catalina Quinto? Estamos a un mes finalmente de que termine el plazo que se otorga para inscribir alianzas electorales, pero todavía no se ha visto mucho, no hay mucha información, por lo menos que el público en general haya tenido a la mano sobre alianzas que se estén concretando o diálogos entre partidos que se estén llevando a cabo. ¿Qué le dice a usted esta situación en este momento? ¿Cuál es su lectura general del punto en el que nos encontramos cuando decía yo ya el tiempo empieza a correr? Sí, en efecto, hoy día, a partir de hoy día empieza a correr porque quedan exactamente 30 días. La fecha máxima para la presentación de las solicitudes es el 2 y estas tienen que quedar inscritas al 1 de septiembre. Entonces, si nos damos cuenta, el plazo incluso para que queden inscritas, considerando el procedimiento que involucra la inscripción de la alianza, que también incluye un periodo de tachas, es corto, ¿no? Y sin embargo, efectivamente, como mencionas, no vemos de manera clara voluntades por parte de organizaciones políticas que ya estén encaminadas, al menos en formalizarlas. Se dice mucho y se conoce que ya hay acercamientos entre determinadas organizaciones políticas, ¿no? Pero no hemos visto que haya la voluntad ya de un acuerdo. Finalmente, también esto es un tema interno, ¿no? Y es un tema que normalmente se suele manejar un poco con la reserva del caso. Sin embargo, así como veo el panorama actual, lamentablemente, desde mi punto de vista, yo no avisoro que al menos se pueda concretar más de una, ¿no? Esperemos que al menos se logre una, pero la verdad, así como está por el tema de los plazos, yo lo veo poco probable que podamos estar frente a un escenario distinto al que tuvimos en el 2021, donde no tuvimos tampoco ninguna alianza electoral formalizada. A ver, José Manuel Villalobos, abogado especialista en legislación electoral, también nos acompaña, como había anunciado Fernando Carballo. ¿Usted coincide con este diagnóstico, con esta sensación de que va a ser difícil y que por lo menos no parece haber, digamos, una posibilidad real de que se formen alianzas que faciliten la elección del próximo año? Bueno, primero saludarte, Mávila, don Fernando, a Catalina y a Silvia y a todo el público. Bueno, no puedo revelar por el secreto profesional, pero sí he recibido consultas de al menos 2 alianzas que estarían en conversaciones para formarse. Me temo que los plazos ya
quedan ¿Estamos cortos. hablando del espectro de derecha o del lado de la izquierda? No podría revelártelo, la verdad, porque por el secreto profesional, pero hay de ambos lados. Pero sí, yo lo que recomiendo a estos partidos es que no esperen al 2 de agosto, porque ese es el plazo final para presentar la solicitud, pero como dijo la doctora Guevara, luego esa solicitud que tú la presentes al registro de partidos pasa por un proceso de calificación, de verificación de requisitos y te pueden observar y tachar, y si llega el 1 de septiembre y esa solicitud no ha quedado inscrita, la alianza no se inscribe y no participa. Por lo tanto... ¿Cuáles son esos requisitos a los que deben prestar atención los partidos? Esta alianza que se conforme, que puede ser de 2 o más partidos, tiene que firmar un acta de constitución de la alianza donde tiene que incluir algunos acuerdos. Estos acuerdos básicamente van sobre cómo es que van a distribuirse las candidaturas que tienen que elegir, porque hay 130 diputados, hay 60 senadores y hay una plancha presidencial más los 5 parlamentarios andinos. Si hay más de 2 partidos, obviamente que esas candidaturas se las tienen que repartir entre ellos. Además, hay un porcentaje del 20% del total de la lista que pueden ser designados, mal llamados invitados. Se tiene que establecer en ese acuerdo de la alianza qué candidaturas de ese 20% van a ser designados a dedo y qué partido de la alianza lo va a designar. Es decir, se reparten también los cupos de la alianza. Además, hay otros acuerdos que van relacionados a cómo se distribuirían el financiamiento público que recibirían si entran al Congreso, entre otros. Silvia Guevara, respecto de lo que ha dicho el doctor Villalobos, ayer hemos escuchado al presidente que estuvo aquí en RPP, Álvaro Hensel, el presidente de la Asociación Civil Transparencia, que ha abogado desde el primer momento porque hayan menos candidatos, con más claridad política y más alianzas. Pero lo que él parece decir, con la prudencia que lo caracteriza, es que quienes se reúnen para eventualmente forjar una alianza discuten sobre cargos y sobre dinero, pero no sobre agenda. Y la solidez de una alianza está basada en tener ideas comunes sobre lo que uno quiere hacer durante 5 años. El caso característico es Alemania, que tiene un gobierno donde hay gente izquierda y gente de derecha, porque así fue el voto que hubo, fue obligatorio. Pero durante un mes se sentaron, esto es después de las elecciones allá, ¿no?, para tener una agenda y que cada uno sepa qué es lo que debe hacer. Yo quisiera que después de la pausa nos diga usted si usted ve atisbos de esa actitud madura frente a la gobernabilidad del país, que supone saber qué es lo que se quiere hacer desde el poder. Vamos a la pausa primero, Mavi. Hacemos una pausa, 8:16. Nos retomamos nuestra conversación con la abogada Silvia Guevara, que debía contestarnos la pregunta de si las coaliciones se forman por repartición de puestos y de partidas presupuestales o por una idea de lo que se debe hacer para superar las dificultades que estamos atravesando. Sí, bueno, lo ideal sería que esto sea un tema orientado a algo más programático ideológico, ¿no? Se supone que cuando uno busca una alianza, busca con alguien con el que pueda tener puntos en común. Sin embargo, acá hay un tema interesante que se debe evaluar, que es en cuanto a la regulación y lo que involucra una alianza a nivel legal y jurídico, que tiene que ver no solamente por ver el tema de la visión compartida que se pueda tener, o al menos un acercamiento, porque sabemos bien que acá es importante que nosotros apuntemos a que los partidos realmente tengan una ideología, cuestión que a veces nosotros no lo vemos tan representado. Sin embargo, hay otro aspecto importante que han habido ahora los cambios, por ejemplo, que tienen que ver con la permanencia, la alianza. Un tema también interesante que mencionó también el doctor Villalobos, que es el tema del financiamiento. Pero yo me voy a centrar en el primer punto que mencioné, que es el tema de la permanencia. Se ha incorporado un artículo que es el 13b de la Ley de Organizaciones Políticas, en donde se precisa que la alianza tiene que permanecer si es que ha tenido representación en lo que dure el periodo correspondiente en el cual se llevó a cabo la elección. Es decir, se tendría que mantener hasta el 2031. Entonces, ahora los que están buscando una alianza no solamente tienen que avisorar lo que se viene en las elecciones generales 2026, sino que en caso de lograr representación, que finalmente sería el objetivo de las organizaciones políticas, tienen que participar de manera conjunta para las elecciones regionales y municipales. Entonces, esos son puntos adicionales al momento, por ejemplo, de llegar a un acuerdo, porque involucra una permanencia si es que finalmente se logra este objetivo. Y con relación al punto que menciono de la representación, es otro
aspecto que también no está tan claro a nivel de lo que viene a ser la regulación, que tiene que ver con la valla electoral que les aplicaría a las alianzas electorales. Ahora la valla electoral ha cambiado, ya no es la de antes, ¿no? Que era básicamente cumplir el 5% del total de votos válidos a la elección del Congreso o representación del 5% el número legal. Ahora la palabra es y, entonces tanto los partidos políticos como las alianzas estarían obligados a conseguir esos 2 porcentajes del 5%, del número total de votos válidos de la elección al Congreso, así como del número total de representantes, sino que en el caso de las alianzas este aspecto no queda tan claro porque una de las causales para que se cancelen es que no consigan ninguna representación, es decir, deben conseguir al menos un representante. Entonces son criterios que finalmente el jurado va a tener que aclarar, pero son cuestiones que no están tan bien definidas jurídicamente, que también conllevan, por ejemplo, la discusión entre las tantas otras cuestiones a la interna que se tienen que ver con la representación que se va a tener a nivel de las candidaturas, ¿no? Finalmente, cómo va a ser la participación que van a tener en conjunto. Claro, la escucho y bueno, pensamos, y la pregunta es para los tres, si creen que esto está desalentando o incluso postergando la posibilidad de que se empiece a discutir seriamente en la formación de alianzas. ¿Qué es lo que dice la historia, Catalina? Porque has desarrollado varios informes analizando cómo se han desarrollado los procesos, ¿no? A través del Poder en tus manos, y de pronto la historia nos va dando algunas luces sobre lo que podría ocurrir también. Así es, Mávila. Bueno, desde el Poder en tus manos hemos publicado diversos informes sobre estas alianzas, pero quisiera recordarle a la gente por qué es que estamos hablando de este tema. El 2026 es un año muy distinto en materia electoral. Luego de 20 años vamos a tener elecciones municipales y presidenciales, regionales, pero además uno de esos motivos es que hay un número importantísimo de partidos políticos que están participando y por eso estamos hablando de ese tema. Son 43 organizaciones políticas que están hábiles para participar en las elecciones presidenciales. Pero nosotros tenemos unos datitos sí que puedo contarlos, a diferencia del doctor Villalobos, que no ha querido compartirlos. Claro, sí. En estas próximas 2 semanas, en julio, vamos a conocer finalmente qué partidos están dispuestos a aliarse, ¿no? Por 2 motivos principalmente. Les conviene para finalmente superar la valla, es cierto, pero también de cara a mejorar la oferta política que vamos a recibir, creo que es el principal objetivo. ¿Cuál es la información que tenemos? A ver, el 8 de julio el partido político Progresemos de Paul Jaimes va a definir finalmente si es que va a una alianza o no. Eso por un lado. Pero luego tenemos otros partidos políticos que han podido compartir con nosotros, con el equipo del Poder en tus manos, en qué conversación, en qué fase está. Uno de ellos es Fuerza Moderna, que es liderada por Fiorella Molinelli, quien ha tenido conversaciones con el partido PPC, el Partido Popular Cristiano, que lidera Javier Bedoya. ¿Cuál es la pretensión, cuál es el objetivo, el diálogo político que ha tenido este movimiento que se representa hacia el lado de la derecha? Ellos estarían formando la alianza con el partido Unidad y Paz, que es representado por el congresista Roberto Quiabra, el PPC, como ya lo dije, Libertad Popular de Rafael Belaúnde y Sí Creo de Carlos Espaz. Se han sostenido conversaciones entre estas agrupaciones políticas para finalmente concretar una primera alianza. En las próximas 2 semanas vamos a tener novedades de estas agrupaciones políticas. Pero además de estas 5, hablamos de Fuerza Moderna, el partido PPC, quien además ha liderado estas conversaciones políticas de cara a finalmente presentar una alianza con el partido Unidad y Paz, Libertad Popular y que es una alianza centro-derecha, digamos. Podría ser una alianza de centro-derecha. Luego tenemos otro conjunto de agrupaciones políticas. El partido Ahora Nación, que es liderado por el señor Alfonso López Chau, se juntaría con el partido Primero la Gente, liderado por Marisol Perestello, así como Salvemos al Perú, liderado por Rudecindo Vega, y finalmente el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, liderado por Napoleón Becerra. Esta agrupación y junto a la agrupación, al grupo de partidos que mencionaba, liderado por Fiorella Molinelli, anunciarían esta alianza el 12 de julio. Hemos consultado además con fuentes del Jurado Nacional de Elecciones, porque si bien es cierto, hasta el 2 de agosto vence en plazo para la inscripción de las alianzas para solicitarla, todavía no hay ninguna agrupación política o alguna alianza inscrita. Podría suceder que hoy mismo de repente nos dan la sorpresa, algunos partidos políticos se inscriban, pero tienen plazo hasta el 2 de agosto.
Finalmente, desde la izquierda, ayer por la noche a través de las redes sociales del congresista Roberto Sánchez, que es líder del partido Juntos por el Perú, ha señalado que finalmente se van a agrupar con el partido del expresidente Pedro Castillo, que es un partido que aún está en proceso de inscripción, pero finalmente este ha sido, considero, el único anuncio, digamos, oficial, entre comillas, respecto al grupo total de los 43 partidos políticos. Muy bien, de manera que tenemos hoy perspectivas de una alianza en centro-derecha, en centro-izquierda y en izquierda, incluyendo al preso Pedro Castillo. Con la acotación que esa última no sería una alianza formal, porque las alianzas se hacen entre los 43 partidos inscritos al 12 de julio y el partido que alberga a Pedro Castillo no está inscrito todavía. ¿Tiene alguno con Aníbal Torres? No sé si está inscrito dentro del plazo. Estos tres partidos de Runa, el de Aníbal Torres y el de Duberlí, que son de izquierda, se inscribieron después. En este momento hay 48 partidos inscritos, pero solo 43 están aptos para hacer alianzas y participar. Quería preguntarle, José Manuel, la señora Guevara nos dijo que hay algunas imprecisiones legales respecto de la valla que deben ser aclaradas por el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, ¿Cómo lo ve usted? Porque lo que queríamos que era 5% para tener representantes, más 1% si es alianza. Sí, hay algunas imprecisiones, como bien lo ha señalado Silvia. Primero, respecto a la formación de la alianza, si es que va a ser permanente los 5 años, si es que logran representación, porque en las elecciones regionales y municipales los partidos también podrían hacer alianzas para las regionales y municipales entre partidos o con movimientos, con movimientos regionales. Pero la ley dice que la alianza que logra representación en el Congreso se mantiene permanente todo el periodo, pero ese sería para el tema presidencial, para la gobernabilidad en el Congreso. No podría afectarle su derecho a ese partido que hizo una alianza presidencial a hacer una alianza regional. Eso va a ser interpretable por parte del registro de partidos. Y lo otro que ha señalado la doctora Guevara es que efectivamente por estar aprobando tantas leyes electorales, han redactado mal el artículo 13A de la Ley de Organizaciones Políticas respecto a las causales de cancelación de inscripción. Hay que distinguir las vallas electorales porque son dos tipos de valla. Hay una valla electoral que es la valla de acceso al Congreso. El mínimo. El mínimo, la barrera, el umbral para poder acceder a la repartición de escaños, y esta está establecida en 5% de votos y 5% de escaños. De tal suerte que ya no habrá un partido como los Morados que con 3 congresistas entraron al Congreso. Ahora no va a haber un partido que entre con 3 o 4 congresistas. Tiene que tener o 3 senadores o 7 diputados. Pero sí para la causal de cancelación de la inscripción respecto a las alianzas electorales hay una mala redacción interpretable que dice que las alianzas tienen que obtener el 5% cuando son 2 partidos. Eso es lo que yo entiendo de la lectura de ese artículo. Y si ya son 3 o más partidos los de la alianza, ahí sí se le incrementa en un punto, ya serían 6%. Pero sí hay una falta, hay una mala redacción y tendrá que ser interpretable por el registro y por el jurado. ¿Qué nos dice sobre eso? Y para despedirnos, la señora Guevara, antes de las palabras finales que pronunciará Catalina Quinto. Adelante. Sí, bueno, esta es la oportunidad, creo, para que se puedan demostrar y podamos facilitarle al ciudadano al momento de poder sufragar y darles opciones más claras, no solamente en cuanto a las alianzas, sino se refiere también a cuanto a las propuestas, ¿no? Hay todavía una gran labor que va a tener el Jurado Nacional de Elecciones en interpretar y en sentar criterios con relación a estos aspectos que les genera finalmente ahorita también incertidumbre a las organizaciones políticas. Apuntaría a que se puedan materializar y que no solamente estemos frente a posibles coaliciones, ¿no? Quiere decir que acá las inscripciones de las alianzas no hay inscripciones temporales, no hay inscripciones por proceso. Está pensada, así como está tal cual la norma, que sea permanente. Esperemos que eso pueda de alguna forma aclararse también en cuanto al financiamiento, si es que llegan a la distribución de escaños, para que no sean simplemente alianzas que estén enfocadas en participar en la elección, sino que realmente tengan un objetivo en cuanto logren representación, que esa finalmente es la oportunidad para que se pueda cambiar la visión que se ha tenido hasta la fecha, ¿no? Y ojalá que apuntemos a tener consensos, que es lo importante, puntos de acuerdo, y como bien mencionabas al inicio, poder dejar un poco de lado el ego personal para poder apuntar hacia algo más encaminado a lo que realmente la ciudadanía está pidiendo.
De acuerdo. Una única precisión sobre el nombre de su organización, ACYA Perú. ¿Cuál es el porcentaje de los electores que tienen lengua materna quechua u otra de las lenguas originarias que hay en nuestro país? Bueno, el porcentaje exacto, para decirte la data actualizada ahorita, sería imprecisa si la menciono, pero justo sobre el punto que se menciona, yo hago referencia que es importante, por ejemplo, que se tome en cuenta, ya no va a alcanzar para estas elecciones, pero sí para las próximas, lo que tiene que ver con el tema del distrito electoral. Que es importante, por ejemplo, que en cuanto a las circunscripciones electorales se considere a las comunidades indígenas, que es muy importante, y también aquellas poblaciones vulnerables y aquellas poblaciones que tenemos que deben tener representatividad en un futuro congreso, que no lo tenemos a la fecha, ¿no? Que tenemos solamente 27 circunscripciones electorales y la única circunscripción que es a nivel de población son los peruanos residentes en el extranjero. Y hay todavía un debate a la interna que ojalá podamos mejorar. Muchas gracias, Silvia Guevara, fundadora de la organización ACYA Perú, en quechua, Elegido Perú. Muchas gracias. Palabras Catalina. finales. Mávila, Fernando, quisiéramos que nuestras futuras autoridades, que los candidatos estén a la altura de las necesidades de nuestro país. Invocamos a que los partidos políticos puedan formar finalmente estas alianzas para ofrecer una mejor oferta política para nuestro país, para nuestro Perú. Y desde el Poder en tus Manos vamos a estar acompañando a los peruanos en cada proceso electoral. Tenemos un cronograma electoral que ya inició. Nos queda un mes, como lo mencionamos al inicio, para que las agrupaciones políticas soliciten la inscripción de las alianzas y pueden consultar esta información en la multiplataforma de RPP. Pues así haremos, Catalina. El poder en tus manos. El poder en tus manos. Muchas gracias, señor.